sacar 10 artículos relacionados a un tema que ustedes les interese y van a armar un solo artículo de los 10 artículos. ¿Ya? Van a leer los 10 artículos y van a armar un solo artículo. Los artículos no pueden pasar más de 5 años. Estamos hablando del año 2019 para adelante. La estructura, yo se lo voy a mandar la estructura para que ustedes puedan armar el artículo, pero necesito que me digan quién es su delegado o delegada. Eso sí lo necesito urgente. Toda comunicación solamente es con el delegado o delegada. Con nadie más no me comunico, solamente con el que está representando el salón. Y necesito que lo escojan hoy día. 10 minutos antes de terminar la clase me pasan la voz, cosa que ustedes van escogiendo su delegado o delegada mientras yo voy pasando la asistencia. Pero me pasan la voz porque yo me olvido a la hora. Cuando yo empiezo mi clase me olvido y si es posible me quedo hasta las 10 de la noche. Lo que sí quería saber cuántas horas de práctica le están dando. Creo que me han dicho que están disminuyendo las prácticas. 1 hora con 20 nada más. De 2 horas bajó a 1 con 20. Se va a poner ahí. 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora con 20. Ya no aplica seminarios. Ya no hay notas de seminarios, ya no se van a salvar. No va a dar tiempo. Con 2 horas nos faltaba para que puedan hacer su seminario. Ahora con 1 hora 20 minutos no vamos a hacer nada. Solamente la práctica nada más. Y eso acelerando la práctica. No sé por qué en vez de subir más bien lo están dando en base, más bien me han subido. De 2 horas la han pasado a 4 horas de práctica. No sé qué hacer, ya está sentado ahí. No sé qué hablarle ya. Cuando yo me entiendo más en el mundo que en base. Uno sí necesita bastante tiempo para poderles explicar. Bueno, si lo mandan a la organización, no puedo hacer nada. Vamos a tratar de acelerar las prácticas. Seminarios, ya no va a haber seminarios. Por favor, estudien. Al menos el seminario les ayudaba bastante. Nota de seminario. Al no haber seminario, ya no les va a ayudar. Dime. Doctor, pero no sé si con coordinación del delegado que vamos a escoger se ponga de acuerdo con coordinación y ya tenemos otro... No, ya no, porque la orden viene de Lima. Justamente yo fui a hablar por los de bases también que tenían 4 horas. Así que la orden viene de Lima para todas las sedes. En algunas sedes le han implementado más horas de práctica y en otras le han quitado horas. Tampoco videos, videos tampoco. ¿Cómo? Videos tampoco. Videos. Es que el problema de los videos es que yo no tengo tiempo. Me pueden mandar sus videos, pero al final yo no lo veo. Participación voluntaria. Eso sí va a haber. Intervenciones orales. Eso sí puede haber. Para que pueda reemplazar las notas de seminario. Pero tienen que participar en todas las clases. Una semana que no participen, automáticamente tienen 0. En cambio, el seminario, al menos nadie se jala en seminario. Informe, ya saben ustedes, si va a haber. Siempre y cuando me aprueben la primera PC, siguen los informes. Y ustedes saben la metodología, cómo utilizo yo para exigirle que estudien. ¿Ya? En cuanto a los informes, solamente recibo yo hasta cuando ustedes me sigan aprobando. Quiere decir que si la mitad más 1 me aprueba la primera PC, continuamos con la entrega de informes para la segunda PC. Si en la segunda PC me siguen aprobando, continúan los informes para la tercera PC. Pero si en la primera PC me salen mal 50 más 1, automáticamente quitamos la PC y se cambia ese informe por intervenciones orales, tanto en la práctica como en la teoría. ¿Ya? Esa es la única manera de poderles exigir que lean
aprueban la primera PC, quito los informes y solamente quedan intervenciones orales. Ya, solamente se promedia entonces intervenciones orales y PC. Porque ya no va a haber seminarios. El tiempo no es demasiado corto. ¿Ya? Ya, entonces vamos a avanzar porque si no, igualito. Yo quería que me den 2 horas, igualito me han dado 1 hora nomás. 45 minutos, que no sé, se me va un ratito. Ya, entonces vamos a avanzar. En cuanto a inmunología, fácil. Inmunología es una ciencia. Y como ciencia, ¿qué va a hacer? Estudiar el sistema inmunitario. ¿Qué es el sistema inmunitario? No es la primera línea. Claro, es lo que involucra toda la defensa de nuestro organismo. Quiere decir, involucra tanto la inmunidad inespecífica como la inmunidad específica. Entonces involucra todo. Pero no solamente participan células, ¿quiénes más participan? Anticuerpos. Ya, pero ¿qué son? Ya también podríamos decir, ¿qué más? ¿Patógenos? No. ¿Quién más participa? Que es importante y es el primero en activar el sistema inmunitario. No, anticuerpos después. No. Linfocitos no, participa después, esa es celular específica. Está dentro de la inmunidad inespecífica. ¿Pero cuál? ¿Cuál es ese? ¿Quiénes son? Y se encuentran en el sistema circulatorio. ¿Glóbulos blancos? No, eso es específico. Está dentro del inespecífico. ¿Quién era? ¿Ya? Sistema. De complemento. Sistema de complemento. ¿Por quiénes está conformado el sistema de complemento? Proteínas. ¿Pero quiénes? Esos son vías, pero ¿quiénes? Ya, ¿qué es ese C3? Va a producir. No, ¿qué es? No, ¿qué produce? Es como que. Es generar inflamación. ¿Pero qué es? Una proteína. ¿El sistema de complemento qué es? Conjuntos de proteínas. Participan más de 30 proteínas. Todo este conjunto de proteínas viene a ser el sistema de complemento. Entonces el sistema de complemento es el primero en llegar cuando un microorganismo ingresa al sistema circulatorio. Y el sistema de complemento es el que va a ser el marcante. ¿Puede ingresar? Muy tarde, Magista, el bus se demoró. el bus. Sí, Magista, señor ahorita. ¿Te han visto en la esquina? Dicen. ¿Qué pasa? Ay, Magista, ¿qué? Me dormí. Entonces, el sistema de complemento es de gran importancia. Si el sistema de complemento no funciona, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre si el sistema de complemento no funciona? No va a haber una respuesta inmunitaria, no va a haber activación del sistema, toda nuestra defensa. Muchas veces, cuando ustedes terminen, van a encontrar algunos pacientes, ¿no? Que cuando ustedes le hacen un recuento de citometría de flujo, van a ver ustedes que sus linfocitos T, CD4 y CD8 están elevados, están altos. Ustedes, si leen ese informe de laboratorio, van a pensar que el sistema inmunitario de ese paciente está alto. Pero se dan con la sorpresa que puede tener su sistema inmunitario, su CD4 y CD8 alto, pero el paciente presenta diferentes tipos de enfermedades. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo?
hemos dicho? ¿Quién es el primero? Está fallando su sistema de complemento. ¿Y por qué puede fallar el sistema de complemento? Porque muchas veces nos falta ¿qué cosa? Proteínas. ¿Consumimos proteínas? Sí, consumimos proteínas. Pero muchos de nosotros consumen proteínas desnaturalizadas. ¿Quién no ha consumido un huevo frito? ¿Quién no ha consumido un huevo sancochado? Todos. ¿O no? Estamos consumiendo huevos desnaturalizados o proteínas desnaturalizadas. ¿Quién consume un huevo viable o proteínas viables? ¿Quién va a consumir proteínas viables? ¿Cuándo consumen proteínas viables? Es primero. Cuando consumen clara de huevo crudo. ¿Cómo lo pueden consumir? En un jugo, En los batidos. en los batidos. Ahí van a consumir. En el ponche que le dicen, ¿no? Sí, lo mismo. Consumen clara de huevo. Pero no es peligroso. Y ahí lo están consumiendo proteínas no viables, que van a ser muy beneficiosos para su organismo. ¿Por qué? Porque el organismo necesita ¿de qué? De proteínas, de todas las estructuras, primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La mayoría no solamente va a venir de los alimentos, sino que nuestras células también pueden crear proteínas que necesita nuestro organismo. Pero por ahí hay algunas proteínas, ¿no?, que no lo crea nuestro organismo y que nosotros tenemos que adquirirlo justamente, ¿no?, mediante los alimentos. Y que deben de ser obviamente bien consumidos. Muchas veces no lo consumimos bien, consumimos malas proteínas. Nosotros estamos constituidos mayormente por el 80% de proteínas. Prácticamente somos una proteína andante. Porque las proteínas cumplen diferentes funciones. Una de las funciones primordiales de la proteína, ¿cuál es? Actuar como enzima. ¿No? Actúa como enzimas. Si no, ¿cómo se da el anabolismo, el catabolismo? ¿Cómo se dan las reacciones bioquímicas si no hubiesen proteínas? No se daría. O si se da lentamente. Entonces las proteínas son necesarias. Pero no solamente actúan como enzimas. ¿Cómo qué más actúan? Como hormonas. ¿Cómo qué más? Como defensa. ¿No? Gracias a esta proteína se pueden crear los anticuerpos. No, repito. Dime. Puede salir la alumna de Yamilet. Yamilet. ¿De qué tiene mi cargador? Entonces, las proteínas cumplen diferentes funciones. Hasta de estructura. También nos va a servir de estructura de las proteínas. Pero para eso debemos de consumir buenas proteínas. Una proteína desnaturalizada sería beneficiosa para nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, son beneficiosos. ¿Por qué? Porque una proteína desnaturalizada, ¿en qué se convierte? En una proteína primaria. ¿Y la proteína primaria para qué la utilizamos? Para crear nuevas proteínas. Entonces, el ribosoma tiene esa capacidad, ¿no?, de poder agarrar todas estas proteínas. Tenemos clase acá, doctor, tenemos clase acá, pero he salido tarde de la exposición de microbiología. ¿En inmuno? Sí. Ya pasa. Entonces, también nosotros utilizamos las proteínas de naturalizadas. Pero por ahí van a haber algunas proteínas que nosotros lo vamos a necesitar, digamos, viables, terciarias y cuaternarias. Una de las proteínas primordiales, terciarias y cuaternarias, ¿cuál es? Que nosotros necesitamos. ¿Cuál es? La hemoglobina. Esta proteína cuaternaria no está presente en nuestro glóbulo rojo, obviamente, no van a poder transportar ¿qué cosa? Oxígeno. ¿Y de quién depende entonces que esta hemoglobina pueda estar en el glóbulo rojo? Porque la hemoglobina no puede, ¿no? La hemoglobulina no puede ingresar al glóbulo rojo. ¿De quién va a depender? Sí. Del hierro.
el hierro, entonces no se puede acoplar la hemoglobina a los glóbulos rojos. Por eso que es importante, ¿no?, que nosotros también debemos de consumir alimentos ricos en hierro. Pueden haber pacientes que ustedes también pueden encontrar, ¿no?, en la cual le hacen análisis y ven que el paciente tiene abundante hierro. ¿Ya? Miren, tienen abundante hierro y el paciente te come pescado, te come lentejas, come, a ver, ¿qué más hay en hierro? Jugo de alfalfa. Y obviamente el hierro va a aumentar en este paciente. ¿Pero por qué el paciente tiene anemia? Tiene bastante hierro. Porque le está faltando las proteínas cuaternarias. Hemoglobina. Tendrá hierro, pero no tiene proteínas cuaternarias. Entonces, lo mismo que nada, su hemoglobina va a estar bajo. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Qué le van a indicar ustedes? Que debe tener mayor consumo de ¿qué? ¿Por qué creen ustedes que a los de tercera edad ya se les recomienda que consuman grandes cantidades de proteína? ¿Por qué? Ustedes que están jóvenes todavía no necesitan de muchas proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo todavía mantiene, ¿no?, algunas bases nitrogenadas y por lo cual va a convertirlas en proteínas. Pero conforme va pasando el tiempo, va a llegar un tiempo que también van a ser adultos mayores y ahí sí van a requerir de grandes cantidades de proteínas. ¿Por qué creen ustedes que hay algunos viejitos que paran sentados y cuando uno le dice, ¿por qué no caminas? Haz ejercicio. Lo primero que te dicen que es que le duelen los huesos. Pero no es los huesos, son los músculos. ¿Y por qué le duelen los músculos? Porque sus proteínas de actina y miosina están desnaturalizadas. Y eso hace que le empiece a doler. Y no solamente eso, sino que en los músculos, acuérdense que también hay filamentos de colágeno, de elastinas, que también son proteínas. Pero si tú le das a este adulto mayor que consuma grandes cantidades de proteína, obviamente que esa miosina, esa actina y esa elastina va a ser reemplazado. Y por lo cual, este adulto mayor ya no le va a doler los huesos. Entonces, mientras más edad tiene, debe de haber mayor consumo de proteínas. ¿Ya? Para que el paciente no se sienta bien, pueda hacer sus ejercicios. Gracias a esa proteína, yo ahorita estoy moviendo mis brazos, estoy caminando, pero a la vez estoy desnaturalizando yo mis proteínas, tanto la actina como la miosina. Voy a requerir nuevas proteínas. Y eso va a depender mucho de la alimentación, ¿no? Muchas veces cuando nosotros no consumimos proteínas, debemos de consumir bases nitrogenadas. ¿Por qué bases nitrogenadas? Porque las bases nitrogenadas, acuérdense, cuando forman tripletes o codones, ¿qué me dan? Aminoácidos. ¿Y los aminoácidos para qué me sirven? Para crear proteínas. Entonces mi organismo debe de mantener que mi alimentación debe de contener bases nitrogenadas. Nuestro organismo no puede crear bases nitrogenadas, pero lo vamos a consumir mediante la alimentación. ¿Qué alimento es rico en bases nitrogenadas? El pollo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, jóvenes, apúrense, que se me pasa la hora. El huevo. ¿Qué más? Bases nitrogenadas. ¿Qué más? ¿La leche? La leche. Pescado. El pescado. El pescado. ¿Qué más? Menestras. No tiene mucho. El No atún. tiene vitaminas. El atún. La res, ¿no? Cualquier tipo de carne. ¿Qué más? La espinaca. Claro, los vegetales. Todo eso nos va a garantizar a nosotros tener justamente esas bases nitrogenadas. Por eso le digo, ustedes que son jóvenes todavía no consumen muchas proteínas, pero sí consumen, ¿no?, esos alimentos.
Y estos alimentos son reserva de bases nitrogenadas, que nuestras células la van a utilizar para poder generar nuevas proteínas. Y no solamente para eso, sino para también el sistema inmunitario, para el sistema de complemento. ¿Y para quiénes más? Para las células plasmáticas, que son las responsables de producirme los anticuerpos. ¿Ven? Miren qué tan importante es la proteína. Entonces, gracias a esas proteínas, yo voy a tener un buen sistema inmunitario. Pero si yo no consumo proteínas, no consumo alimentos ricos en bases nitrogenadas, mi sistema inmunitario, ¿cómo estará? Bastante bajo, disminuido. Claro, pero no solamente es consumir alimentos ricos en bases nitrogenadas, ustedes que están jóvenes, sino que también deben de consumir vitamina C y hacer ejercicios si quieren incrementar su sistema inmunitario. Porque muchas veces podemos consumir estos alimentos, pero no hago ejercicio, no consumo vitamina C, entonces mi sistema inmunitario tampoco no va a aumentar. ¿Qué va a pasar en ese caso? Las células van a crear proteínas, pero no para el sistema inmunitario, pero sí para que pueda utilizarlo, ¿no?, en el funcionamiento de las células. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy perdiendo la oportunidad de que mi sistema inmunitario aumente. En vez de aumentar, nuestro sistema inmunitario va a empezar a decaer. Hay trabajos científicos que ya demuestran eso. Antiguamente, ¿no?, se decía que las personas mayores de 45 años, su sistema inmunitario empezaba a caer. Solito empezaba a caer el sistema inmunitario. Los últimos trabajos científicos nos están diciendo que el sistema inmunitario empieza a decaer a partir de los 25 años. Miren el tiempo que se ha cortado, de 45 pasar a 25 años. Por eso que con esto del COVID-19 hay muchos jóvenes que han fallecido. Sistema inmunitario demasiado bajo. ¿Y cuál es la consecuencia de tener un sistema inmunitario bajo? Consumir alimentos chatarra. Eso es un veneno para el sistema inmunitario. Entonces por eso se recomienda que deben de consumir alimentos balanceados, justamente para evitar que su sistema inmunitario no disminuya. Consumir proteínas, consumir vitamina C y hacer ejercicio. Eso te garantiza que tu sistema inmunitario esté alto, tanto tu sistema de complemento como también las proteínas para crear los anticuerpos. ¿Ya? Para crear los anticuerpos. Y lo más importante es que nosotros tenemos las células inmunes. ¿Cuándo se crean? De todos ustedes, no todos tienen la misma cantidad de células memorias. Cada uno de ustedes es diferente. Cada uno de ustedes ha tenido contacto con diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Supongamos que su compañera ha tenido contacto con 20 microorganismos diferentes. Entonces ella tiene 20 células memorias. Su otra compañera solamente ha tenido contacto con 2 microorganismos. Solamente va a tener 2 células memorias. ¿Quién está más protegido? El que ha estado más expuesto. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver nosotros que nuestro sistema inmunitario también va a empezar a decaer porque los órganos se atrofian. Hay 2 órganos primordiales que es de gran importancia para el sistema inmunitario, que es el timo y es el vaso. Y estos 2 órganos con el tiempo tienden a atrofiarse. Y cuando se atrofia, ni el chapulín colorado no va a salvar. Solamente van a quedar las células que han logrado ser maduras y que se han almacenado en tejido linfático o en los ganglios linfáticos. Ellos son los únicos. Pero para eso también han tenido que tener grandes cantidades de células memorias. Y esas células memorias lo único que hacen es activarse y producir los anticuerpos específicos para ese microorganismo. Ya con esto no quiero decir que vayan, ¿no?, y tengan contacto con diferentes microorganismos. Eso se da naturalmente. Claro, porque vas a crear mayor células memorias, ¿no?, más contacto, ¿no? Por eso que hay algunas niñitos, ¿no? Ustedes ven, andan todo calatito, todo sucio, ¿no? Ellos, más adelante ellos van
más fuertes de los que su mamá los tiene bien cuidadito, que no quiere que se ensucie nada. Ellos tienen menos células memorias. En cambio nosotros van a tener mayor células memoria. Más adelante, este de acá va a ser más fuerte que este de acá. Naturalmente, ya va a ser más fuerte que este. Este de acá, cuando esté adulto, va a parar más en el hospital que en otro lado. Este de acá, no. Va a visitar menos los hospitales. Porque su sistema inmunitario, ¿no? Ya creó células. Entonces dice, y patologías que están relacionadas al sistema inmunitario no encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes no tanto del medio externo. El medio externo. Todos nosotros estamos expuestos al medio externo. El medio externo ahorita, ¿no? Yo estoy hable y que me trago todos sus microorganismos que me han traído de todos lados. Pero como hoy día tengo células memorias, no me pasa nada. Mis células memorias ya se activaron, ya me están produciendo anticuerpos, ¿no? Que me están ayudando justamente a defenderme de estos microorganismos. Pero por ahí puede venir uno de ustedes que traiga un nuevo microorganismo y si estoy chifa, ya no vengo la siguiente semana. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y la mayoría, como le digo, viene del medio externo. Tendremos nosotros medio interno, microorganismo del medio interno. ¿Tenemos o no tenemos? Sí tenemos. Tenemos nuestra microbiota natural. Buenas. Sí, acá hay uno justo, le iba a entregar la coordinación más tarde. Gracias. Ya, entonces nuestro sistema inmunitario natural justamente viene a ser los microorganismos internos. Todos nosotros, nadie puede decir que no tiene microorganismos dentro de nosotros. Tenemos. Mayormente, ¿dónde van a estar? En los intestinos. ¿Y por qué están en los intestinos? Porque estos microorganismos, gracias a ellos, nosotros vamos a poder degradar algunas moléculas que nosotros no podemos degradarlas y que necesitamos sí o sí de estos microorganismos para que ellos puedan degradarnos estos alimentos y nosotros podamos absorber esos nutrientes. Y ellos solamente nos piden que no lo matemos y que le demos todos los alimentos necesarios para ellos poder seguir sobreviviendo. Es lo único que nos piden. Y para eso, dentro del sistema inmunitario, nosotros tenemos la tolerancia inmunológica. Esa tolerancia inmunológica va a permitir justamente que esos microorganismos puedan vivir dentro de nosotros sin ocasionarnos daño. El problema es cuando nuestro sistema inmunitario decae o nuestra tolerancia inmunológica decae. Estos microorganismos internos se aprovechan de eso y empiezan a multiplicarse más de lo normal, ocasionándonos infecciones. Ahí se aprovechan. Entonces, para eso, una buena alimentación balanceada va a permitir que no ocurra eso. Y no solamente tenemos en el intestino, ¿dónde más tenemos microbiota natural? ¿No? Fosas nasales, ¿qué más? En la piel. Piel. La piel, ¿qué más? En la boca. En la boca. ¿Dónde más? Claro, en las genitales. En las axilas también tenemos. Hay algunos que tienen más microorganismos que otros. ¿Y cómo sabemos que tienen más microorganismos que otros? Porque les salen unos olores. Y esos olores justamente son porque tiene grandes cantidades de bacterias. Que ellas, ¿qué hacen? Empiezan, ¿no?, a degradar la grasa de la piel. Y al degradar la grasa de la piel es donde salen esos olores, ¿no? Entonces, no es porque son cochinos, sino porque tienen grandes cantidades de microorganismos. ¿Ya? Y estos microorganismos se están descontrolando y producen esos olores. ¿Qué tienen que hacer en ese caso?
caso el paciente tiene que consumir alimentos que no sean ácidos, tiene que alcalinizar su organismo. Un microorganismo le encanta vivir en un organismo que es ácido. La mayoría de las personas, ¿no?, tienen pH ácidos, organismos ácidos. Son pocos los pacientes que tienen pH neutro o pH alcalino, pero sí hay, por ahí estoy buscando, pero hay. Pero la mayoría tiene este pH ácido. Y este pH ácido es favorable justamente para que todos estos microorganismos puedan vivir. O sea, nosotros mismos lo llamamos a ellos para que vengan y nos enfermen. Pero si nosotros mantenemos nuestro pH alcalino, estos microorganismos pueden ingresar, pero como encuentran un medio adverso, se mueren y no nos producen ninguna infección. Entonces depende de nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestro organismo ácido, cuando consumimos alimentos chatarras, cuando consumimos gaseosas, consumimos alcohol, consumimos aguas embotelladas. Todo eso acidifica nuestro organismo. Incluso podemos terminar con una acidosis metabólica, que es mucho peor todavía. Dice, así como de ser capaz, dice, de aprender a tolerar los agentes no patógenos. ¿A qué se refiere cuando me dice a no tolerar los agentes no patógenos? A ver, ¿qué viene a ser agentes no patógenos? Mira, aprende, dice, a tolerar. Aprende a tolerar los organismos no patógenos. A las alergias o alergenos. A los alergenos. Incluso los alergenos también pueden activar el sistema inmunitario. ¿En qué caso sería entonces no patógeno? Porque este sistema inmunitario reconoce a todas las proteínas. Acuérdense que todos los microorganismos están conformados de proteínas. El virus peor, el virus va a contener una gran cantidad de proteínas. Toda su estructura es proteína, por lo cual va a ser reconocido por el sistema inmunitario. Entonces la tolerancia a tolerar agentes no patógenos se refiere a los alimentos. ¿Los alimentos tienen proteínas o no? Sí, tienen proteínas. Entonces, nuestro sistema inmunitario, si no crea la tolerancia, hasta los alimentos lo puede reconocer como microorganismos. Entonces, tiene que aprender a tolerar las proteínas. Hay algunas proteínas que las toleran y obviamente las proteínas que no las toleran, ella las reconoce como microorganismos. ¿Ya? Características de la respuesta inmune. Son 6 características primordiales que tiene el sistema inmunitario. La especificidad. ¿Por qué se dice que tiene especificidad? Porque el sistema inmunitario, cuando se activa y reconoce un microorganismo, todas sus células efectoras o anticuerpos solamente van a reconocer a un solo microorganismo. ¿Por qué? Porque cada microorganismo presenta un epítopo. ¿Ya? Cada microorganismo tiene un epítopo propio, que no lo tiene otro microorganismo. Entonces, este epítopo va a ser reconocido justamente por el anticuerpo que presenta su paratopo. El paratopo detecta el epítopo de este microorganismo y solamente me sirve este anticuerpo para ese microorganismo. Este anticuerpo no puede atacar otros microorganismos porque no va a detectar su epítopo de los otros microorganismos. Solamente me detecta por el cual fue activado. Y ese que ha sido activado me va a crear al final, ¿qué cosa? Células memorias, específico para ese microorganismo.
diversidad. ¿Por qué se dice diversidad? Porque, como le dije, cada microorganismo tiene un epítopo. Entonces, si cada microorganismo tiene un epítopo, ¿qué hora termina? Ya. Ya, rapidito termino acá para que cojan su delegado mientras voy pasando asistencia. Ya, entonces la diversidad se refiere a que se van a tener que activar diferentes células, ¿no? Para que me creen células efectoras específicas para un microorganismo. Y al crearse diferentes, entonces está creando la diversidad. La diversidad. Entonces quiere decir que nosotros tenemos diferentes células efectoras para diferentes tipos de microorganismos. Hay una diversidad. Célula memoria, ya le dije que esta se va a crear de acuerdo a cómo se va a activar con el microorganismo. Entonces nosotros presentamos diferentes tipos de células memorias. Y eso va a depender de cada activación que haya tenido, tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral. En la humoral. Entonces tenemos células memorias. Especialización. ¿Son especialistas atacando a un microorganismo? Ya les dije que sí, porque van a detectar su epítopo. Al detectar el epítopo, entonces van a tener una especialización, ¿ya? En cuanto a la detección de un microorganismo. Autolimitación. ¿Cuál es la autolimitación? La homeostasis. Acuérdense que la homeostasis es el equilibrio que activa nuestro organismo. Es automático, nuestro organismo lo activa. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la homeostasis? Acuérdense que los anticuerpos que son creados por una célula plasmática no viven eternamente. Van a tener un determinado tiempo de vida, ¿no? Eso también va a depender de la alimentación de cada uno de nosotros. Hay personas que sus anticuerpos pueden durar 6 meses y se destruyen. Hay otros que duran 1 año y se destruyen. Hay otros que duran 1 año y medio y se destruyen. Pero eso va a depender de la alimentación que tenga cada uno. Miren, antes se creía que los anticuerpos eran destruidos a partir de los 6 meses, pero con esto del COVID se pudo comprobar que no era así. Hay personas que duraban hasta 1 año y medio con sus anticuerpos, que estaban ahí para defenderlos, pero habían personas que a los 6 meses ya no tenían estos anticuerpos y se volvían a contagiar. Con el COVID nosotros nos podemos contagiar 21 veces, porque hay 21 cepas de COVID. Miren, qué cantidad de que apareció una, ahora tenemos 21 cepas de COVID. Y nos podemos contagiar, pero lo único bueno que ya este COVID no nos va a matar. Nos da como una gripe nada más. El problema sería si te da COVID y te da influenza. Los dos juntos. Ahí sí es mucho más peligroso. O peor todavía con este de la viruela del mono. La viruela del mono también ya mutó. Se ha vuelto mucho más contagiosa. La normal, la viruela del mono normal, solamente se transmite por contacto directo. La nueva cepa del virus del mono ya no solamente se transmite por contacto directo, por tener contacto con uno que está infectado, sino que ya está creando gotículas. ¿Qué quiere decir? Que ya se puede contaminar, ¿no?, conversando con otra persona. O sea, si la otra persona está conversando y elimina gotículas con el virus del mono, y tú estás cerca y lo respiras, ya fuiste, porque te vas a contagiar. Menos mal que todavía no lo tenemos en el Perú esta cepa. Está todavía la cepa antigua, que es de contacto directo, pero muy pronto llega ahí al Perú. Va a llegar, va a llegar. Va a ser igual que el COVID. Va a llegar. Incluso ya hay otra nueva bacteria, ¿no?, que ya creó resistencia y que está siendo muy peligrosa en Japón, que le han denominado la bacteria come carne. ¿Por qué? Porque
empieza, ¿no?, a justamente destruir los tejidos. ¿Qué bacteria es? El Staphylococcus aureus. Hay un montón de Staphylococcus aureus. ¿Qué es Staphylococcus aureus? Por microbiología ya saben que no es, ¿no?, que ataque por la bacteria, sino por sus toxinas. Sus toxinas son peligrosas, más no la bacteria. Entonces estas toxinas lo que hacen es justamente, ¿no?, destruir los tejidos. Y el paciente, ¿no?, está de la nada y solito se le empieza a caer la carne. Porque se destruyen sus tejidos. No sé si habrán visto la noticia, eso lo he visto yo antes de ayer. Ya han cerrado los aeropuertos en Japón, en China, no me acuerdo, pero uno de esos dos, justamente para que no se vengan a otros países. Y no hay tratamiento para esta bacteria. Ya se está creando que puede ser una superbacteria como las otras, como la gonorrea. La gonorrea en Estados Unidos ya es una superbacteria, porque es resistente a todos los medicamentos, incluso hasta los medicamentos de tercera generación. ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos son más promiscuos. Por eso que la gonorrea se dispersa, ¿no?, rápidamente. Algún día llegará, algún día va a llegar a Perú. Hay que tener cuidado nada más. Ya, autolimitación, ¿no? Ya les dije por la homeostasis, ¿no?, la eliminación de los anticuerpos, ausencia, dice, de autorreactividad, impide la producción de lesiones durante respuesta, ¿no? Esto mayormente tiene que ver con la tolerancia inmunológica. ¿Ya? Entonces, aquí muy importante, ¿no?, la tolerancia inmunológica. Por eso que nuestra tolerancia inmunológica debemos de mantenerlo, ¿no?, digamos, estable. Porque si nosotros perdemos esta tolerancia inmunológica, ahí sí vamos a estar fritos, porque nuestra propia microbiota natural nos puede producir daños, infecciones. Nosotros tenemos en la garganta, en la boca, grandes cantidades de estreptococos. En el estómago, en los intestinos, ¿qué tenemos? Escherichia coli, tenemos Klebsiella, tenemos Proteus, tenemos entonces y otro tipo de bacterias, ¿no?, que están controladas ahí, pero si perdemos la tolerancia, ahí sí vamos a estar. Hasta aquí, jóvenes, alguna